Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar nuevamente con este canal, vamos a retomarlo, eh, el canal Divagaciones Filosóficas. Quizás le cambiemos en un futuro el nombre, la verdad tengo unos planes para volver a lanzar este proyecto, que en lo particular pues me emociona mucho. Esperemos poder seguir con esta línea. Bueno, les quería comentar el rumbo del canal que quiero llevar, no sé si qué les parezca. Tenía la idea de comenzar a hacer reseñas, así comentarios, más bien como si estuviéramos como una plática entre amigos. Una plática entre amigos sería la idea de libros, películas, series, no meternos así en cuestiones muy académicas, centrarnos más que nada en algo que nos lleve un poquito de reflexión a estas divagaciones filosóficas, como le hemos llamado. No es directamente lo más académico de la filosofía para nada, no es el interés, pero sí que tengas ahí algún pensamiento, que te lleves alguna reflexión. Sí, en este caso, pues como vamos a decir en el título, sí, vamos a estar platicando divagando, va a ser lo que vamos a estar haciendo, divagaciones acerca de películas, libros, etcétera. El día de hoy nos toca una prosa, sí, un escrito en prosa de Osamu Dazai, que se llama Indigno de ser humano. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del título. Bueno, este libro y este autor creo que se empezó, bueno, ¿para qué digo que se empezó? Muchos lo empezamos a conocer debido pues a un anime, ¿no? ¿Para qué mentir? Y realmente se me hace muy interesante que en este formato caricaturizado se pueda tener acceso a, a estas cuestiones literarias, que es Bungo Stray Dogs, donde justamente salen muchos y muchas escritoras y escritores, no únicamente varones, sino de todo tipo. Y bueno, es muy muy interesante justamente ese acercamiento a la literatura japonesa en este caso, y supongo que para los japoneses pues vienen autores como Lovecraft, etcétera, ¿no? Autores que a lo mejor para ellos no son tan conocidos. En el caso de hoy, pues nos vamos a centrar en un escritor que se me hizo súper interesante, que de hecho es de los, bueno, no vamos a hablar del anime, sino del libro, Osamu Dazai. Osamu Dazai fue de esta, se le considera como un escritor maldito, un poeta maldito japonés, de estos enfants terribles, como lo fuera Rimbaud en Francia, Verlaine, toda esta corriente, no sé, incluso autores norteamericanos, estilo Bukowski, todos estos, Henry Miller, Kerouac, no digo que todos sean, pero pues sí sería como esta literatura no tan bonita, no tan elevada, sino más bien destacando cuestiones no muy agradables del ser humano, ¿sí? Y bueno, de hecho justamente nos dice el título Indigno del ser humano. Todavía vamos para allá, aguántenme, espérenme. Vamos a hablar un poquito de la vida, así súper por encimita, de Osamu Dazai. Osamu Dazai nació en 1909, se suicidó finalmente en 1948, ¿sí? No nació bajo el nombre de Osamu Dazai, fue, déjenme ver si seguramente lo voy a pronunciar mal, Tsushima Tsuji, ¿sí? Él tuvo 4 intentos de suicidio, el primero a los 20 años y bueno, el último sería a los 39 años, donde finalmente moriría. El único intento que hizo solo fue a los 20 años. Los últimos tres son intentos de suicidio doble, donde por alguna razón, con, eh, ¿cómo decirlo? Tenía como que esta coincidía, ¿sí? Coincidía en buscar la muerte junto con una mujer. En la primera, no, si fue la primera, el segundo intento fue donde la chica sí murió.
En el tercero ninguno de los dos murió. Y en el cuarto me parece que los dos murieron. Sí, los dos murieron. Osamu Dazai sí murió. La otra chica también, sí, era una señora que se dedicaba a la estética, a la peluquería, todo esto. Bueno, con ella finalmente murió, abandonando a su esposa. Él ya era casado con una fan, dice su biografía. Y bueno, después de unos años, él finalmente logra morir a la edad de 39 años. Es un autor de posguerra. Él fue a la guerra en la Segunda Guerra Mundial, no cualquier guerra, no cualquier posguerra, posguerra, Segunda Guerra Mundial. De hecho, su obra salió en 1948, sí, justo el año de su muerte. Esta dejó inconclusas algunas, pero en la que nos centramos es de las más reconocidas, sobre todo en este lado del charco, en Occidente. Bueno, vamos, eso sería más o menos, a muy grandes rasgos, la vida de Osamu Dazai. Vamos ahora a hablar un poquito del estilo. Bueno, a lo mejor tengo un poco en la mente y no me lo pude quitar. La comparación con El extranjero de Albert Camus. Un libro que, bueno, a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero me recuerda un poco en su temática de trasfondo, esta distancia que a veces uno tiene con pues el género humano, ¿no? Con el ser humano, a pesar de ser uno, parte de ellos, está como esta distancia, ¿no? Bueno, El extranjero me lo recuerdo en ese sentido. Sin embargo, el estilo que utiliza Dazai se me hace así como que muy, muy plano, ¿sí? Como no busca estas florituras, no busca no tiene una retórica tan, ¿cómo decirlo? Tan elevada, ¿sí? Tan elevada, no busca tantas figuras poéticas ni retóricas. Realmente se me hace un estilo muy simple y por lo mismo muchísimo más convincente. Es un libro dividido en 3 cuadernos, donde empieza describiendo 3 fotos de, bueno, pues un niño feo, ¿no? Y bueno, así te va describiendo a las 3 etapas de esta persona. Y de verdad es una persona que puedes fácilmente imaginar, a pesar de que justamente la descripción es más en cuanto a sentimientos, al sentimiento que te provoca, que una descripción visual que tú dices, lo estoy viendo así. No, es una descripción más de sentimientos, cosa que va a estar repitiendo a lo largo del libro. ¿Sí? Es un libro que se me hace, en ese sentido, más visceral, que te llega más a las entrañas que directamente a que tú te imagines situaciones. Y eso se me hace muy bien logrado. De verdad es muy de destacar, que te impacta directamente a las emociones. Tiene una respuesta emocional muy fuerte en ti. Ahora, vámonos al título. El título, bueno, según por lo que veo, más bien es como, en inglés es No Longer Human. Sería como ese sentido de dejar de pertenecer, de no pertenecer, de no ser digno justamente de ser humano. ¿Sí? Y desde ahí nos muestra esta distancia que tiene el protagonista con el género humano. Bueno, básicamente la tónica es esa, que él desde pequeño sabía que no pertenecía a la humanidad, a pesar de pues, ser un bípedo implume, ¿no? A pesar de eso, él no se consideraba un ser humano. Bueno, visto desde, no sé, desde este punto de la salud mental, nos refleja muy bien esta situación de las enfermedades mentales. No voy aquí a diagnosticarlo, no es mi tema, pero sí nos destaca como una salud mental, una enfermedad mental, pues se manifiesta desde pequeño y pues termina con una farmacodependencia, termina en un suicidio, en esto. Y bueno, realmente les puedo contar, de hecho es de la idea, hacer un resumen de lo que trata el libro.
Y a lo mejor, viéndolo desde este punto de vista occidental, donde lo más importante es la trama, ¿no? Que no te arruinen la trama, los spoilers. A diferencia de eso, este libro, puedes leer el resumen y lo lees y es como una experiencia muy, muy distinta. No es tanto en la historia, sino en la forma en que lo va narrando el autor, pues este autor japonés. Bueno, y ahora vamos para allá. Bueno, como les decía, él desde pequeño se considera una persona, o más bien no se considera una persona, no se consideraba un ser humano, se consideraba algo aparte del ser humano, ¿sí? Del género humano. Pero hace unas intentonas ahí para quedar bien, ¿sí? Para que no se dieran cuenta que él no pertenecía aquí. Entonces hace un esfuerzo por encajar, hace unas pantomimas, se vuelve un bufón. Y justamente es súper interesante que narra perfectamente o describe perfectamente al típico personaje, que al típico chico, o sí, sobre todo chico en este caso, súper simpático, que siempre se está riendo, que a todos hace reír y de repente se mata, ¿no? De verdad esa sensación te la deja impregnada. Es muy interesante cómo logra transmitir esa doble cara. Y en una parte hace una pintura porque este cuate tiene justamente el deseo de ser pintor. ¿Sí? Y su deseo más profundo es ser pintor. Y en uno de sus autorretratos, él pinta una figura grotesca, terrible. Y bueno, dice, es que realmente ese soy yo. Es súper emblemática esa parte, esa doble cara, esa cara al exterior, súper simpática, que siempre hace reír. Y que él dice que son bufonadas. Y, y la parte interior, ¿no? Esta parte totalmente fuera de lo que se considera ser humano. En ese sentido, como les digo, es un proscrito, es un alienado, es una persona acaudalada, no sería así súper rica, pero definitivamente acaudalada, y nos narra cómo va cayendo poco a poco en desgracia, cómo va cayendo en esta dinámica de drogas, de prostitución, eh, este, y de endeudamiento. ¿Sí? De hecho, él cuando decide suicidarse es cuando pierde toda su hacienda, cuando no tiene ni tres monedas para pagar algo baratito que había. Ahí es donde él decide suicidarse con una mujer. El libro es un poco autobiográfico, y como ven es un poco autobiográfico. eh, Hasta cierto punto, no es directamente una autobiografía, pero sí rescata muchas de sus vivencias. Y es súper, bueno, esa parte me encanta porque te, te hace ver cómo tiene esta conexión con esta, es una camarera, una mesera, y cómo es muy feliz con ella. Dice que es de los pocos momentos que ha estado feliz con otra persona, ¿no? Que igual de alienada. Entonces, esa escena tan agradable te hace suponer que es una chica bonita, ¿no? Que está bonita. Y después dice, te la describe y es una mujer súper fea, es una mujer horrible. Y dice, es que ni un borracho quería besarla, o sea, es una mujer espantosa, pobre, en los últimos, en una decadencia total. Me encanta porque así de repente te suelta unos datos súper fuertes y ahí los abandona, ¿no? Es de verdad una lectura muy, muy rica. Bueno, y te va narrando igual como consigue una esposa que confía profundamente en él, como él, por este desapego con la humanidad, termina haciéndole ahí una cosa terrible, o más por omisión que porque directamente lo haga. Y bueno, pues te narra cómo va decayendo totalmente hasta que entra a un psiquiátrico. Y de verdad, y de repente sí tiene ahí
yo me imagino que formas más japonesas, incluso a lo mejor algunas cosas hasta me las imaginé como haiku. Entonces es súper interesante porque te transmite mucho con esta retórica tan llana, tan simple. Y bueno, te transmite también esta espiritualidad muy típica de las personas alienadas, de ese coraje con lo divino, con lo ultraterreno. Y justamente hace analogías con el cristianismo, sobre todo por la parte del pecado. A lo mejor es un cristianismo japonés, no se asemeja a lo que nos enseñan en el catecismo de este lado, pero rescata mucho lo del pecado, esto de la culpa. eh, Eso es también otra cosa, una mística grotesca, una mística de alguien que está ya en lo peor. Entonces es de verdad un libro súper recomendable que si te esfuerzas lo puedes leer en una sentada. Es un libro muy muy corto. Bueno, la versión PDF que se puede conseguir son como 300 páginas, pero es una letra muy muy amplia, así que probablemente sean alrededor de 100, 120 páginas, cuando mucho, en un formato más pequeño. Así que sí, lo recomiendo si tienes interés en leer cosas japonesas de posguerra, pues seguramente te gustarán mucho. Además de que pues la mayoría no conocemos esta literatura japonesa. Bueno, creo que sería todo por hoy. Es el formato que vamos a estar trabajando, esta plática acerca de libros, películas. Espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Vamos a estar, como les digo, trabajando sobre libros, sobre películas. De esta forma, esta charla, no quiero tampoco aquí hacer una cátedra, sino que vayamos como platicando, ¿no? Bueno, si les interesa alguna película, algún libro, pues lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a estar aquí con el típico arrastre youtubero. Suscríbanse, pongan a la campanita, denle like y compartan. Nos estaremos viendo en próximos videos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.